Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva conversación en el marco de esta serie de conversaciones que estamos realizando previo a la realización del Personal Branding Lab Day, uno de los principales congresos a nivel global sobre la gestión de la marca personal. En esta serie de conversaciones me he reunido con varios speakers, especialistas, consultores de diversas partes del mundo y en esta ocasión nos conectamos con Argentina y nos conectamos con una periodista, coach y speaker que acompaña a personas como consultora a desarrollar su marca personal y a potenciar su comunicación. También acompaña a empresas a conectar con su potencial y comunicarlo. ¿Cómo estás, Dani? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Gaby? Gracias. Gracias por esta invitación y bueno, y un placer estar conectada con ustedes desde Buenos Aires. Un honor para mí. Antes que empezara la transmisión, te comentaba que te conocí en una entrevista que te hizo Guillén, donde conecté con todo lo que decías con respecto a cómo los comunicadores, los periodistas gestionan y desarrollan su marca personal. Y sé que vienes del mundo de la comunicación y por eso me gustaría que nos comentaras, compartieras con nosotros cómo fue ese proceso de cambio de, bueno, Daniela comunicadora, periodista, a Daniela consultora, coach de marca personal. Bueno, gracias por la pregunta y por traer ese momento tan lindo de esa conversación con Guillem, que yo considero que es mi gran mentor en el mundo, en el gran universo de la marca personal. Y bueno, un honor para mí poder haber podido conversar con él, también haber podido entrevistarlo en varias oportunidades. Y bueno, y un poco a raíz de esa conversación también surgieron como muchas reflexiones, ¿no? De cómo yo veo la marca personal en los comunicadores. Gaby, nosotros somos colegas además, digo, hay como en algunas partes o en algunas generaciones un poco de resistencia a eso, pero bueno, sin embargo somos profesionales de la comunicación, entonces salir a contar quiénes somos también es parte. Y Totalmente. en relación a tu pregunta, es una gran pregunta, todavía me la hago porque creo que no es que hay un antes y un después, sino que viene siendo como una transición en la que yo no siento que no soy periodista o que abandoné mi rol de periodista, al contrario, sino que creo que pude integrar y ampliar y expandir la mirada con esta visión y este amplio espectro que nos da la marca personal de poder vernos no solamente en lo visible, que eso es súper interesante y vamos a poder conversar hoy seguramente mucho sobre eso, ese plano de visibilidad, sino también en lo invisible, que es más lo estratégico y también la parte de autoconocimiento, que el desarrollo personal es algo que me atraviesa muchísimo desde lo personal y también como periodista, ¿no? Yo sigo trabajando en medios y tengo mi podcast y una de las cosas que más me apasiona hacer es entrevistar y mucho de eso lo llevo al campo de mis consultorías y mentorías cuando trabajo uno a uno o mismo cuando facilito grupalmente en distintos espacios. Hay algo, y quizá aquí como colegas estés de acuerdo conmigo, hay algo de ese ojo periodístico que es ese ojo curioso que no nos lo sacamos nunca. Bueno, sigue siendo parte. Sí se fue como profundizando mi rol también a nivel visibilidad, de mostrarme quizá más como como speaker o como coach, pero bueno, mis notas siguen estando ahí atravesándolo un poco todo y uniéndose a este gran y hermoso concepto que es el de la marca personal y el cómo dejamos huella. Bueno, lo que cuentas coincido completamente porque además una de las cosas que me encanta de la comunicación, del periodismo como profesión, es esa versatilidad que nos permite ejercer a la hora de salir a la calle y poner en práctica lo que hemos aprendido en aula, ¿no? Porque, como tú dices, bueno, yo, por ejemplo, he pasado desde relaciones públicas, comunicación organizacional, comunicación interna, producción de radio, de televisión, marketing digital. Y al final todo se integra y todo se complementa con el ejercicio estratégico de la comunicación y cómo entonces sacarle ese provecho, esa visión integral para luego llevarlo a las personas, luego llevarlo a las organizaciones y ver cómo hay un antes y un después, ¿no? Totalmente, me encanta lo que dices. Yo creo que la comunicación es transversal a todos. Lo que pasa es que no todos eligen profesionalizarse y estudiar comunicación como lo hemos hecho nosotros, ¿no? Que te da un plus y te da una herramienta y luego después la decisión es qué haces con eso y tal cual es súper versátil y nos da la oportunidad a lo largo de nuestra carrera ir probando muchas cosas. Yo vengo de medio gráfico de un montón de años, 18 años de periodista y de venir trabajando en medios del papel al digital, después radio, bueno, ahora podcast, como todo el mundo digital que siempre fue a la par de mi crecimiento personal y profesional. No obstante, en esto de acompañar a otros a aprender
o a mostrarles cuál es la mejor manera de comunicar, hay algo súper apasionante y hay un gran campo ahí, tanto en profesionales de cualquier índole, como también dentro de las corporaciones. Mira, y sabes que es el tema central de esta edición del Congreso Personal Branding Lab Day es marca personal del insight a la acción. Entonces, yo como te comentaba por correo electrónico, quisiera que habláramos un poco, bueno, marca personal de la teoría a los resultados tangibles. Tú que ya has acompañado también a personas como consultora, como coach, como formadora, ¿cómo es ese proceso de, bueno, yo comprendo, entiendo los conceptos, entiendo cómo de alguna forma puedo implementar esta disciplina, cómo y cuándo empiezo a ver los resultados de esto? Yo creo, siempre me gusta decir esto, que lo llevo en cada una de las mentorías, y inclusive en esas reuniones previas, o bueno, yo también tengo un programa que se llama Misión Marca Personal, que lo doy desde el 2020, que es un programa grupal y virtual, en el que ya han participado cerca de 500 personas de Argentina y del mundo, afortunadamente al ser virtual. Entonces, tanto en ese espacio que es grupal como en los espacios individuales donde hay otra llegada, siempre primero trato de bajar expectativas, ¿no? Porque muchas veces las personas se acercan a querer hacer procesos de marca personal justamente apuntando a la visibilidad. ¿Cómo hago para verme mejor en mis redes? ¿Cómo hago para poder salir a dar charlas y que me consideren referente y poder ser speaker, conferencista en mi campo, el campo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ok, visibilidad, y como bien dice Guilhem desde su modelo iceberg, es solo la punta del iceberg. Y está bien y llegamos ahí. Pero primero hay que trabajar la parte interna, ¿no? Lo que está debajo del agua, me gusta decir, honrando a su modelo que para mí es maravilloso y es como tan ejemplificador y tan claro. Entonces, primero darle tiempo a ese proceso interno, porque muchas veces creemos que sabemos lo que queremos, cómo queremos vernos, pero no sabemos ni para qué y tampoco está tan claro, ¿no? Quizás estamos mirando más lo que está haciendo el otro y por qué hay que estar en redes, hay que estar. Uno de mi campo de visibilidad, de especialidad en el tema de visibilidad son las redes sociales, es el mundo digital, es esa ¿Mm? huella digital. Entonces, hay una ansiedad y un apremio importante por salir a mostrarme en esa vidriera y cómo hago y cuánto tengo que hacer y no tengo tiempo y entonces, bueno, entonces lo que me gusta primero es alinear expectativas, empezar por un proceso más profundo y luego que sí tiene que ver con este insight que tú mencionas y luego sí entender que después de ese proceso, que es más de autoconocimiento y más también de poder planear una estrategia y fijar un norte y ir paso a paso como diseñando ese plan, bueno, luego sí podemos empezar a implementar ciertas cuestiones que quizá arrancan, primero mirándote a ti mismo y entendiendo, realmente poniendo sobre la mesa cuáles son esos objetivos y para qué. ¿Cuál es el objetivo de hacer relevante tu marca personal? Luego, cuando eso está y entender, bueno, a qué audiencias quiero apuntar, en qué mercados quiero estar, ¿no? ¿Cómo quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero comunicar? Teniendo esos mensajes clave, que esto es un término muy del ámbito de la comunicación, y de las marcas en general, pero muchas veces es lo que más trabajo, ¿no? Es como crear esos mensajes clave, o más que crear es distinguirlos, enumerarlos y entender que esos son los mensajes clave de tu comunicación que vas a tener que salir a contar, a compartir y a repetir y repetir, tanto en el mundo virtual como puede ser en el uno a uno. Yo creo que es una práctica bien responsable. Yo también la aplico no solo cuando estoy en formaciones, sino incluso cuando estoy en una conversación previa a un proceso uno a uno, el setear las expectativas, ¿no? El bajarlas y el tenerlas bien claras para saber cómo es este proceso, porque sabemos que los resultados pueden durar en verse de forma tangible, incluso si tengo un modelo de negocio propio, entre un año e incluso más, ¿no? Y yo lo que quisiera preguntarte es en estas formaciones, ¿cómo es la receptividad cuando empiezas a hablar sobre las expectativas? Que no es un proceso de, bueno, mira, hacemos esto, no es fórmulas mágicas, no es una receta de vamos a hacer esto, y vas a empezar a lograr a tener contactos, a tener clientes en redes sociales, sino que, epa, esto es más bien un proceso incómodo que empieza contigo sentándote y haciéndote cualquier cantidad de preguntas y ordenando la casa para luego comunicar. Entonces, Sí. cómo es ese resultado? ¿Cómo son esas caras y cómo es la actitud de la gente cuando le compartes esa mirada?
Bueno, es una buena pregunta porque cuando bajamos un poco esa ansiedad que tiene esta idea de la visibilidad, lo que sí yo ataco, y esto sí es, no por decir, mirarme a mí, pensar y hacerme preguntas, es algo que es, no sé, algo como ilusorio o un divague o una cosa, ¿no? No, todo lo contrario. A mí lo que me gusta acompañar, y lo hago en todas mis metodologías de trabajo, siempre es con mucho recurso. Entonces yo lo primero que digo es que el potencial de lo que tu visibilidad luego pueda alcanzar no va a depender de mí, sino del compromiso con el que te plantes frente a este proceso y de la intensidad que le quieras poner. Entonces lo que hago es siempre poner al servicio todos los recursos posibles, que a veces son muchos, ¿no? En los encuentros grupales, que son 6 encuentros, cada encuentro es un curso en sí mismo y acompaña un booklet con muchísima información, recursos, cosas para leer, para escuchar y actividades. De todo lo que vemos en la clase tenemos actividades concretas. Entonces, tú puedes decidir de una semana a la otra, que es la diferencia entre cada clase, si haces todos esos ejercicios o una parte o qué te resuene que haces, o si no haces nada y te lo guardas para otro momento. Y lo mismo en mis mentorías 1 a 1, ¿no? Pero siempre acompaño con recursos. ¿Por qué? Porque me gusta que trabajemos en lo profundo, pero que podamos aterrizarlo a movimientos concretos. Entonces, cuando tú tienes una bajada, ¿no? Sobre, bueno, trabajo esta fase, me trabajo a mí mismo, pero concretamente tengo estas actividades, esto para escuchar, esto para leer, eso ya empieza a ser un movimiento, ¿no? Si no, solo es esperar a ver cómo hago para poner linda mi red social, por ejemplo, ¿no? Que eso es muy fácil, la verdad que, y hay un montón de gente que da recetas rápidas en redes, pero es efímero, no tiene que ver con marca personal, tiene que ver con poner linda una vidriera y nada más. Y el rol de un buen consultor y coach es tener esos recursos que faciliten la concreción en cuanto a la definición de insight, de información clave que te permita a ti avanzar, ¿no? Sí, sí, yo creo que bueno, que eso también ahí está un poco el espíritu periodístico y también el tiempo, ¿no? En el que cada uno de los que facilitamos esto viene formándose, informándose y también haciéndolo para uno mismo, porque yo todo el tiempo estoy investigando. Ahí viene también un poco el ojo periodístico, ¿no? Escuchando, investigando, leyendo, entonces voy actualizando mis booklets con otros recursos y bueno, es como que esa biblioteca está abierta de este lado y a disposición de lo que el otro traiga, ¿no? Entonces siempre aterrizarlo con ejercicios y cosas concretas y también yo digo, si es un encuentro grupal o bueno, un encuentro individual, te lleva X horas, que es el encuentro en sí mismo o la clase en sí misma, y luego por lo menos 2 horas más por semana para que puedas hacer algo de todo esto. Después el tiempo que quieras, hasta puede llevar mucho más, pero sí darle tiempo. Creo que es eso, porque si no, pasar a la acción es eso, es poder dedicarle tiempo de trabajo. Y que ese tiempo de trabajo se traduzca en acciones concretas. Eso también es muy importante para mí. Y creo que para ellos también, cuando eso empieza a pasar, la respuesta de la gente es como, wow, sí, me llegó. Lo que cambia mucho es qué les llegó más, que eso es muy personal, ¿no? Si un podcast o un libro o un ejercicio concreto que hicimos, bueno, eso dependerá de cada uno. Claro, entonces empiezan a llegar palabras como claridad, foco, como dirección para accionar de manera asertiva o acertada. Y Sí, ahora, primero es movilizante, ¿eh? O sea, no sé total, si al principio hay, bueno, foco y ya sé lo que quiero. No, toda la primera etapa tiene mucho que ver con derribar creencias, de quién crees que eres y de quién crees que eres capaz, de qué crees que eres capaz, ¿no? Entonces, en realidad la primera etapa pasa por desarmar muchas creencias para luego poder llevar al plano visible realmente quién eres. y además que, a ver, no porque hayas trabajado o identificado esas creencias, muchas veces lo logras, muchas veces o en otras veces no, y el trabajo continuo te lleva a estarla gestionando continuamente. Y quizás la puedes identificar ya ejecutando o ya haciendo o ya luego de un tiempo teniendo una visibilidad que te permite conectar o tener un modelo de negocio propio rentable, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que porque hagas ese trabajo inicial de autoexploración, de autoconocimiento, no quiere decir que ya check, ¿no? Ya es un check, sino que Sí, es algo recursivo de alguna forma. es que una cosa es decidir
Hay una speaker especialista en negocios y en productividad que se llama Sofía Contreras, que es muy conocida aquí en Claro, Argentina y en sí, Latinoamérica también. sí, sí. Y bueno, la entrevisté varias veces y ella dice algo muy lindo que es, o muy claro, que es decidir es fácil, lo difícil es accionar, ¿no? Entonces yo puedo tomar la decisión de empezar a trabajar mi marca personal y que quiero ser visible y todo. Y eso calma tu cerebro, porque tu cerebro dice, bueno, listo, ya lo decidí, me lo saqué de encima, ya está. Pero luego hay que accionar, porque la decisión sola no genera movimiento. Entonces, también es importante recordarnos que en la acción es donde suceden las cosas y es también donde podemos poner a probar todo lo que en la esfera más profunda, en esos insights, en esa parte invisible, estuvimos trabajando, porque nada está tallado en piedra, ¿no? Esto no es 1 más 1 es 2, entonces hago esto y va a dar este resultado y se va a ver así, ¿no? Entonces, no olvidarnos esa parte y que realmente el aprendizaje, el desarrollo y esa evolución es sobre la práctica, es iterando, ¿no? Ahí tomo esa palabra que viene más del mundo de la De la tecnología y de agilidad. la agilidad, ¿no? De justamente en esa iteración es donde vamos puliendo esa versión que queremos mostrar y también poniendo a prueba eso que creíamos que era lo que queríamos mostrar. Vamos a la acción, vamos a ya al proceso de acción, incluso antes de los resultados, la acción. ¿Qué debemos tener en cuenta? Yo sí estoy en un proceso de ya gestión temprana de mi marca personal y empiezo a accionar. Me di cuenta que en algunas definiciones me dan resultado o algunas acciones que había identificado me dan resultado, pero otras no. Otras puede ser que no me sienta cómodo, que no me genere el resultado que estaba esperando o que simplemente no conecto con lo que identifiqué, entonces no termino de ejecutar esa parte, ¿no? ¿Qué hacer cuando se presentan esos escenarios? Bueno, yo creo que esto siempre puede estar y puede suceder y que para eso hay una sola clave y es fijar metas y metas cortas, ¿no? Metas cortas y simples. Cuando yo muchas veces hablo de temas de redes sociales que ya están más en el plano de lo visible, lo primero que viene es, bueno, quiero lograr todo esto, pero no tengo tiempo. Y las redes llevan tiempo. ¿Cómo hago para que no lleven tiempo? Bueno, sí llevan tiempo, sí te van a llevar tiempo. El punto es si realmente quieres dedicarle un tiempo en tu agenda y abrir un bloque de tiempo para poder hacerle espacio, porque si no le haces espacio no van a salir. Entonces, no se trata de empezar con 5 horas a la semana, pero sí, si esto es un deseo y si vamos en dirección a ese objetivo, ir partiendo en partes ese objetivo. Entonces, metas claras. Quizá es, bueno, ahora no puedo ponerme 5 horas a producir reels y armar toda una estrategia mensual, bueno, pero puedes tener 30 minutos un día en tu agenda para por lo menos setear cómo está tu biografía o sacarte una nueva foto y actualizar. Bueno, ok, esa es la meta corta, ¿no? Y eso es lo que hago esta semana. En realidad es eso, ¿no? O sea, nuestros hábitos son, dice James Clear, los átomos de nuestras vidas y poder crear ese hábito de hacerle espacio al trabajo de tu marca personal es la clave, pero siempre en metas cortas, si no parece todo inalcanzable y terminamos midiéndonos con quien ya está, ¿no? En un punto de exposición muy alto, con quien ya es un referente en algo, digo, y parece una meta inalcanzable. Entonces, metas cortas, concretas y medibles, que eso también es importante. Poder saber al final de la semana, bueno, y al final del mes, bueno, esto fue lo que hice, que logré recapitular. Entonces, bueno, ahí vamos entrando en proceso y la acción es tangible y visible. Bien, ahora tomando en cuenta que hemos enfocado esta parte de la conversación a, bueno, ese accionar y esa gestión de nuestra presencia a nivel digital, ¿cuáles crees tú que son esos resultados que evidencian que realmente hay un avance en esa gestión que estoy haciendo en Internet? Tomando en cuenta que siempre hay esa práctica de, bueno, déjame compararme con el otro y lo que está teniendo el otro y lo que está haciendo y lo que está logrando. Entonces, ¿qué pequeños resultados o qué hallazgos podemos decir? Esto es un avance. Bueno, a ver, sí hay algo también, ¿no? En esto de bajar expectativas. El trabajo de comunicación, y bueno, Gabriel, tú como colega lo sabes, es un trabajo a largo plazo, nunca es un trabajo a corto plazo. Por más de que de un día para el otro o de un mes para el otro, no sé, hagas un rebranding de tu marca personal y tengas un logo, tengas colores y empieces a postear cosas y a subir contenido. Digo, aunque hagas un cambio de vidriera, un switch muy rápido,
Bien, el impacto de eso se ve en el largo plazo, mucho más cuando hablamos de la pantalla, del mundo digital, al mundo uno a uno, porque nada de lo que está en la vidriera puede sostenerse si en el plano del uno a uno no hay coherencia y no hay un trabajo sostenido. Entonces, no podemos construir, no es sostenible en el tiempo alguien que se construye como referente solo en una red, ¿no? Digo, después tiene que poder pasarse a otros planos, no sé, esa persona tiene que poder dar una entrevista o ir a un podcast o salir en un medio o dar una charla en vivo. Digo, no es solamente lo que construimos en digital. Entonces tiene que estar, hay un doble trabajo. Pero sí creo que lo primero, que es fundamental, es poder entender cómo estás en el mundo digital, cómo está tu marca personal digital. Y en eso es hacer un trabajo de escaneo de esa marca personal digital. Entonces, ese sí es un trabajo un poco más lento, pero a la vez visible, porque esos cambios, si le das trabajo sostenido en el tiempo, a la generación de contenido, eso se va a ir viendo. Pero lo primero es setear tu perfil y que cómo te ves, ¿sí? Cuando te googleas, cuando eliges en qué redes estás y quieres habitar, si hay trazabilidad de tu nombre en las distintas redes que habitas, digo, si usas tu mismo nombre, entonces si eso se conecta, si yo pongo tu nombre más tu profesión, entonces si apareces y en qué lugar apareces, digo, poder trabajar toda esa parte y que esté alineada a quién eres en el uno a uno, que esté a la altura, me gusta decir a mí, de quién eres en el uno a uno, es el primer trabajo y es el primer gran cambio que ven, ¿no? Es un trabajo más exhaustivo y minucioso de hacer un scan de cómo está esa huella digital y empezar a actualizarla. Me ha pasado, no una, muchísimas veces de profesionales súper posicionados, pero con su huella digital bastante abandonada, que quizá la última vez que habían cambiado la foto de su LinkedIn o de su Instagram era hace 10 años. Entonces, ¿cómo puedes pretender que luego te contacte un cliente o una empresa o un periodista a hacerte una nota y después yo no entiendo si la persona que vi en redes es la misma, ¿no? Que en el uno a uno, porque la desconozco. Entonces, empezar por esto que parece bastante básico, no lo es, porque se suele descuidar bastante cómo nos vemos ahí, ¿no? Así que arranca por ahí. Ese sería el primer paso. Bueno, y un axioma de la comunicación al final es que todo comunica. Y entonces cuidar todos los aspectos, no solamente digitales, sino de cómo me estoy exponiendo yo, no sé, en el cowork, en el edificio donde está mi oficina, en mi barrio, en el gimnasio al que voy a hacer ejercicio, en todos lados, porque al final eso tiene que estar conectado con lo que estoy mostrando en digital, como tú dices. Porque además, ¿qué busco en digital? Opciones, oportunidades de negocios, conversaciones. Exacto. Me gusta decir, tomando tus palabras, que estamos en las redes sociales y en las pantallas para trascenderlas. Entonces, si estamos ahí, es inevitable y digo, es parte. También suelo decir que en esta era no podemos no estar en Internet, pero sí podemos elegir cómo, y ese cómo viene a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, gestionándolas bien, podemos, que no significa estar en todas, ¿no? Claro. Pero ni que nos lleve muchísimo tiempo, pero si las gestionamos bien, podemos lograr un gran impacto. Pero ese impacto, en definitiva, termina queriendo ser por fuera de las pantallas. Tomando en cuenta, en la conversación ya hemos ilustrado parte de lo que te voy a decir ahora. Sí me gustaría como que puntualmente nos ilustres cómo ha sido un proceso de alguien con el que empezaste a trabajar, era desconocido, que no tenía claridad de cómo posicionarse, cómo abrirse espacio en su mercado y lo logró. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de desconocido a conocido, poca claridad a claridad? ¿Cómo se vivió? Bueno, tengo muchos casos, ¿no? Y también de distintas profesiones. Uno de los nichos con los que yo trabajo mucho, yo tengo una consultora que se llama Brand Voice con Adriana Santagati, que es mi socia, ella también es periodista, especializada en salud, así que bueno, uno de los campos donde trabajamos mucho juntas es salud. Así que muchos casos que tengo muy trabajados de que han hecho cambios muy fuertes son de médicos, de profesionales de la salud. Hay algo muy interesante y es que el médico no se considera a sí mismo comunicador porque en la universidad no le enseñan a comunicar y sin embargo la comunicación es
un acto central al acto médico. Entonces, el médico es un comunicador en el consultorio, en los congresos, con sus colegas, con la industria. Entonces, cuando empezamos a trabajar un poco eso con los distintos profesionales que nos han tocado, bueno, tanto juntas como a mí en lo mío también, primero es ponerlos en el rol de comunicadores que lo asuman. Ahí ya hay un cambio. Pero me pasó, por ejemplo, no hace tanto, recuerdo el caso de un médico, que sí lo hicimos con mi socia, que era un médico de 50 y pico de años y tenía un gran prejuicio con las redes sociales, ¿no? Un súper formado y con un prestigio enorme. Y esto no le pasaba solo a él, pasa con muchos En y la también mayoría de es médicos. generacional, ¿no? Pero a veces también los que tienen, no sé, 35 años, 40, les da vergüenza decir, no, ¿cómo voy a estar en redes? Eso va a banalizar mi comunicación. Y lo primero que les decimos es, no va a banalizar. Hoy es necesario. Tu paciente o mismo la industria o el ámbito en el que te quieras posicionar te va a googlear, te va a buscar. Y lo peor es que si no, en el ámbito de la salud, el lugar que no ocupa un médico lo ocupa muchas veces gente que no tiene la misma credibilidad ni la misma formación, que eso es lo peligroso. Muchas veces hay mucho, así como hay fake news en otras cosas, en esto también, y el impacto en salud es enorme. Entonces hay una responsabilidad de que estén. Recuerdo haber hablado, haberlo trabajado mucho con él esto, y aún así costaba que él pudiera salir. Y lo que detectamos era que tenía una gran capacidad de oratoria, que la hacía en el 1 a 1, pero que como tenía este prejuicio con lo de las redes, no le parecía que eso tuviera algún sentido. Entonces lo que buscamos fue trabajar sus mensajes clave y cuál era su forma de contar, detectando sus hábitos, de su cotidianeidad y su forma también de comunicar, para que eso lo pudiera llevar a su comunicación digital. No tenía que salir a hacer bailecitos de TikTok o cosas de trending, ¿no? Sino era, bueno, a ver, estos mensajes los puedes llevar. Y realmente era muy locuaz, era muy bueno hablando. Entonces dijimos, bueno, tu formato es el video, pero no va a ser cualquier video haciendo cualquier cosa. Es elegir estos temas, seleccionamos una serie de mensajes clave, es poder salir a contarlo, bueno, y es hacerlo, y simplemente como empezar a ablandarte frente a la cámara. Y fue increíble, hoy es un gran comunicador, un antes y un después de ese momento, y cuando él logró entender que no tenía, que no implicaba estar en redes, bajarle el prestigio a lo que él hacía, sino que le iba a permitir llegar a más gente, digo, fue un cambio muy interno, fue una creencia ahí Sí. que se rompió. Ahí salió a comunicar como él lo hacía en el 1 a 1, ¿no? Y hoy, Entonces, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te dice súper luego de seguro. este proceso? Súper seguro, no solo él, sino otros colegas nos lo mencionan. Ah, ustedes fueron las que lo mentorearon a tal persona. Y sí. Entonces, nosotros tenemos muchos casos de éxito así, de mucho orgullo, ¿no? Después otros que han explorado mucho en LinkedIn, por ejemplo, porque no, ¿para qué LinkedIn? No sé qué. Bueno, muchos que tienen muy perfil de conferencistas y speakers en la industria, es un gran espacio para estar. Lo que pasa es que primero hay que habitar esa red y ponerle voz. Luego es salir a contar, encontrando cuál es tu forma de hacerlo, encontrando tu tono y también qué cosas se te dan bien. Porque yo siempre digo, no es salir a hacer humor si es algo que no se te da bien y con tu tema de conversación no sale, no es fácil, tu tema de expertise, ¿no? No sirve, no se trata de eso, porque eso sería forzarlo. Muchos piensan eso. Entonces, bueno, tengo que hacer reel sí o sí porque es lo que se usa y lo que hay que hacer. Bueno, no, si no se te da bien, no te gusta y te pone muy incómodo y podés hacer, no sé, sos muy buena escribiendo. Me pasó con otras médicas, guionista. Había hecho un curso de guión y era guionista. Entonces digo, bueno, aprovechemos tu escritura. Y tenía, nada, una belleza, ¿no? Cómo llegaba a sus pacientes a través de su Historia. escritura. Ahora, mira, tomando en cuenta, bueno, todo lo que nos contaste de este proceso de acompañamiento como consultora, como coach, como formadora, ya luego de esta experiencia también que nos compartiste de los médicos, personas que nos estén escuchando, sean médicos, sean de cualquier profesión que sean, dos consejos específicos accionables que les permitan empezar a ver resultados. Sabemos que esto es un proceso de largo aliento, pero que empiecen a ver algo de resultados a corto plazo. ¿Cuáles podrían ser esos dos consejos? Dos consejos, perfecto. El primero, sí o sí, es hacer tu setup de tus perfiles. Es chequear
googlearte, entender cómo estás, googlearte con tu nombre y también googlearte con tu nombre más tu profesión o palabras clave donde seas encontrable, que es cómo te van a buscar en definitiva, porque no vamos a evitar que otras personas se llamen como nosotros, es lo más Claro. común que suceda. El tema es que si yo estoy buscando a Gabriel Patrizzi, que es especialista en comunicación y en marca personal, yo pueda encontrarte. Entonces, primero eso, chequear cómo estoy y hacerme esta pregunta. ¿Cómo me veo? ¿Cómo se ve esa huella digital? ¿Está a la altura de quien soy en el 1 a 1? ¿O me veo como si estuviera en pijamas y en pantuflas? ¿No? Como, bueno, ponerme a la altura de cómo yo iría a una reunión o a una reunión importante. Poder poner esa imagen digital de la forma más profesional posible y que te represente, que esté alineada con quién eres hoy y con tus objetivos de hoy. Entonces ahí no se admite que ningún perfil esté incompleto. Yo no obligo a nadie a que tenga perfiles abiertos de las redes que quieren tener privadas, como por ejemplo Instagram, pero sí saber que en Instagram también tienes gente y que quizá tienes arriba de 300 personas como seguidores y eso no es solo tu familia y amigos. Entonces ahí también estás comunicando. Entonces tener presente y también tener presente, por supuesto, que las biografías son googleables. Entonces, por más de que tu Instagram esté en privado, si la foto de perfil y tu nombre, digamos, son propios, pero tu foto de perfil es de tus vacaciones en Brasil, digo, yo eso lo voy a ver, ¿no? Entonces, tener ese cuidado mínimo de ver qué se ve, saber qué va a encontrar alguien que no te conoce cuando te googlea. Entonces, eso ante Bien, todo. Y también bien. saber que las biografías y los perfiles los toma la inteligencia artificial, porque hoy ya no es solamente preguntarle a Google, es preguntarle a la inteligencia artificial, ¿quién es Gabriel Patrici? ¿No? Y va a tomar, no la inventa, toma la información de lo que ve en digital. Así que ese es Y, como primer consejo, Gabriel. y mientras más coherente eres entre tus diversas presencias y perfiles digitales, más relevancia y más credibilidad vas a tener ante estos sistemas de inteligencia artificial. Totalmente. Y bueno, llevándolo a plano de lo que sabemos de marca personal y citándolo a Guislem, sin coherencia no hay marca, ¿no? Entonces, la coherencia también tiene que ser digital. Es así. Entonces, eso primero, toma acción sobre tu perfil. Luego te ocupas del contenido, es otra fase, pero no ponernos ansiosos, ponerme a hacer el contenido, tengo que salir a hacer. Primero chequea cómo está ese perfil, si está bien seteado, si la biografía está bien, si hay trazabilidad de tu nombre, qué es lo que encuentro, si la última la foto la cambiaste hace 10 años o si tenés cosas incompletas. ¿No? ¿Cómo estoy y cómo me veo? Y en segundo lugar, y esto ya va un poquito más, puede ir entre el 1 a 1 en el mundo digital, que es algo que yo trabajo muchísimo y tiene un impacto importante, lo empezamos a ver porque empezás a sentir que accionás, es mapear tu red de contactos, ¿no? Alinear con mis objetivos. Si yo quiero entrar en tal nicho o quiero posicionarme como referente en, bueno, ¿quién tienes en tu agenda que puede ser una buena conexión o una persona con la que tomarte un café, virtual o en vivo? Ojalá, digo, también eso genera conexiones más significativas todavía, pero poner en valor tu agenda. Todos tenemos una agenda de trabajo, de contactos que es el fruto de nuestro trabajo de mucho tiempo, o la trayectoria del tiempo que tengas trabajando. Entonces, volver a mirar esa red de contactos y mirarlos desde esta visión estratégica y a la vez de acción, ¿no? De concreta. Yo muchas veces en las mentorías, en momentos más avanzados, es, bueno, de un encuentro al siguiente, hacemos lista, quiénes son las personas con las que podrías encontrarte y contactar, cuándo vas a tomarte un café con esa persona, a quién vas a contactar, hacer una lista por lo menos de 10 personas que puedas conectar. Y esto, bueno, LinkedIn es una gran agenda de contactos, pero no muchas veces la usamos como tal. Y después tu propia agenda, tu propio WhatsApp, ¿no? O tu propio Instagram. Digo, ahí hay oro. Mira, Así y que bueno. esa tarea que tú dijiste parece tan sencilla que a veces decimos cómo, ajá, bueno, vamos a hacerlo y resulta que es tan poderosa porque al final retomar contactos o hacernos contactos genera cualquier cantidad de escenarios que no nos imaginamos, pues, ¿no? Sí, Y más si forma sí, parte de esa estrategia de marca personal. Ah, sí. Dani, mira, ¿Puedo, ajá, puedo cerrar con claro, algo sí, sí, para sí, recapitular simplemente? Porque a veces está esta idea de que yo tengo que llamar a alguien para pedirle algo. Y en realidad no es solo para pedir algo, digo, que puede estar, pero a veces ese contacto es para actualizar y contarle. Yo simplemente les claro, digo, contale en qué estás ahora. Como hacerle saber que estás en este campo trabajando,
que estás generando esto, que estás armando tu consultora, o que estás cambiando de trabajo, o que estás buscando oportunidades nuevas, o que tienes esto para ofrecer. Entonces, empezar a verbalizarlo va a ser algo que te motive a la acción a ti, por un lado, y por el otro, que empiece a abrirse y a desplegarse eso que quieres lograr. Dani, como te comenté, la edición del 2025 del Personal Branding Lab Day va a ser en DF, en Ciudad de México. ¿Por qué tú consideras que es importante asistir a este tipo de actividades presenciales? Definitivamente. Creo que hay algo hermoso que nos da la virtualidad, que es la posibilidad de no tener fronteras y que podemos conectar. Bueno, así yo primero lo conocí a Guillem y así llegué al Personal Branding Day y bueno, y así estamos conectando hoy contigo, Gabriel. No obstante, las conexiones significativas y más profundas se dan en el uno a uno, ¿no? Hay cuestiones, y lo dicen los neurocientíficos y los especialistas en neurociencias, que justamente mismo las conexiones neuronales que se generan no son las mismas cuando estamos en el uno a uno. Entonces, desde todo lo que nos pasa físicamente hasta todo lo que se moviliza en un evento de la envergadura del Personal Branding Day, poder estar en vivo puede abrirte a muchísimas oportunidades, a mucho aprendizaje, eso sin duda, pero en esa conexión humana hay magia, ¿no? Yo siempre digo que en definitiva, y hablando mucho de redes sociales y estar en la pantalla, yo digo, en realidad estamos en las pantallas para trascenderlas, porque en definitiva lo que los seres humanos buscamos, desde que somos seres humanos, desde nuestros ancestros más antiguos, es conectar. Entonces, qué mejor que poder conectar en vivo y en un ambiente tan hermoso de tanto aprendizaje y tanta expansión como es este gran evento. Mira, en la caja de descripciones de esta entrevista, de esta conversación, vamos a dejar tus presencias digitales, pero igual comparte con quien nos está escuchando, viendo, dónde te consiguen y dónde saben más de ti. Bueno, gracias, Gabriel. En todos lados me encuentran como Dani Dini, así que en Instagram, en LinkedIn, en todas las redes, y www.misionmarcapersonal.com también es el link de mi programa, que ahora estamos ya empezando como a tomar en realidad reservas, lista de espera para el 2026. Buenísimo. Dani, un gustazo poder haber tenido esta conversación contigo. Como te dije, conecté con muchas de las cosas que dijiste en esa entrevista con Guillem hace algún tiempo y hoy conecté con todo, pues, con todo y más. Así que muchísimas gracias por este tiempo y por la conversación. Gracias, Gabriel. Un placer conversar contigo y ser parte. Muchas gracias. Que estés bien. Un abrazo. Chao, chao.